y a la vida del pueblo, porque nos componemos la iglesia de la renovación como 600 personas que nos componemos la iglesia. Pero gracias a Dios, cuando Jesús iluminó nuestra mente y nuestros corazones, y también porque también los católicos hubo muchos ataques, hubo mucho llamado de parte de ellos cargar la procesión, y entonces, hermanos, fue motivos a que nosotros, el Señor nos abriera nuestros ojos. Y entonces, hermanos, cuando nos dimos cuenta, fue un proceso bastante tremendo y de una persecución de vida o muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, en Cristo Jesús, yo me vine de la iglesia. Yo recibí mi bautismo, pero yo no me vine solo. Me vine con 550 personas salvadas por el reino de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. Y ese día fue noticia. Se corrió la noticia en la radio, en la televisión, en los cables locales de allá, en lo cual se dio la persecución, la excomunión de ahí de parte de los sacerdotes, hasta de los obispos. Pero gracias a Dios, ellos declararon en la iglesia luto, porque se murieron muchos católicos, según ellos. Pero gracias a Dios, en el libro de Dios fueron, hermanos, nacidos 550 almas para el reino de Dios. De esta manera teníamos nosotros una iglesia propio de la renovación carismática. Pero esa iglesia se quedó, es algo increíble, como de locos, hermanos, porque acabamos de terminar de construir una iglesia bonito, azulejeado, todo. Y entonces nos faltaba un mes para la inauguración de esta iglesia. Cuando vino el llamado de Dios, se quedó esa iglesia, hermanos, y fuimos a realizar los cultos evangélicos en una galera. Y por eso que todo mundo hablaba, comentaba, ¿qué les pasó a estas personas? Realmente les decía que era de locos. Pero realmente, hermanos en Cristo, pero para nosotros los que estábamos en la iglesia, hermanos en Cristo, fue un mover y una llenura del Espíritu Santo. No mirábamos la iglesia, mirábamos nuestra salvación en Cristo Jesús, hermanos. Y ahí estuvimos, hermanos en Cristo. Acabamos de salir en esta galera, llevamos como 9, 8 meses de salirnos en esta galera. La cantidad de personas era de 550 personas, hermanos. No se lograba, pero en patio estuvimos armando una galera. Ahí estuvimos realizando los cultos. Pero gracias a Dios, realmente que nuestro Dios, Él vive, hermanos. Vio la necesidad del pueblo de un santuario, de un lugar donde adorarle solo a Él. Hermanos, nos proveyó el Señor un terreno en el mero centro de aldea de Nimasac, hermanos en Cristo. Lo compramos ese terreno, empezamos a construir la iglesia, y hoy en día, hermanos en Cristo Jesús, estamos realizando los cultos en el parqueo subterráneo de 40 metros por 15 de ancho para 1,800 personas, para la honra y gloria de Dios, hermanos en Cristo. Y ha sido la causa de enojo para muchas personas, pero realmente no somos culpables, hermanos. El culpable es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no quiere Él que nos morimos ahí. Él quiere que le venimos a adorar su santo y poderoso nombre, hermanos en Cristo. Por eso yo me sorprendo que cuando la Escritura dice en el Evangelio de Juan 10:16, yo tengo otras ovejas
que no son de este redil. A ellas las debo traer y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Ahí se cumple la bendita y poderosa palabra de Dios. Y hoy no podemos callarnos, hermanos. No podemos cerrar la boca. Y no podemos, hermanos, porque hoy, hermanos, en Cristo Jesús estamos viendo el poder y la maravilla del Espíritu Santo. Yo asustado, hermanos, ya no podía salir. Hubo mucha persecución porque yo, hermanos, di la vida por el pueblo, gracias a Dios. Pero yo soy muy tímido. La verdad que yo soy muy tímido. Pero yo me sorprendo cuando el Espíritu Santo tocó mi vida. Yo sentí que mi vida me agarró por 20 días tomado por el Espíritu Santo. Y realmente ese tiempo vi la gloria de Dios y vi el mover del Espíritu Santo, hermanos. Era peligroso, pero nada peligroso para Dios, hermanos. Hay ángeles, hay serafines y querubines que rodea a cada uno, hermanos, y nos ha estado vigilando grandemente la mano de Dios, porque Él vive, hermanos, en Cristo. Y entonces de esta manera nuestro hermano Daniel, él es testigo de que cuando nosotros celebramos, acabamos de terminar una actividad de jóvenes en la iglesia, y entonces ahí se reúnen cantidades de personas, y entonces por eso las personas me han tachado yo por corrupto, porque teniendo una iglesia grande, recibiendo diezmo, recibiendo mucho dinero de parte del pueblo, yo dejé la iglesia por ver el diezmo, yo dejé la iglesia por ver dinero. Pensaba muchas cosas, hermanos, pero lo que no se les ocurre en la mente, se hace todo esto, se predica la palabra de Dios, hermanos, por la salvación en Cristo Jesús. Él derramó su sangre por un solo objetivo, que es la salvación de nuestras almas, hermanos. Por eso el evangelio, la palabra de Dios, se tiene que predicar con poder y con autoridad. No sé cuántos están dispuestos a predicar el evangelio del reino de Dios y que no se detenga este gran proyecto, hermanos, en Cristo. Por eso yo les digo, pueblo, la palabra de Dios es muy claro, hermanos. La palabra de Dios es muy claro. Yo me sorprendo cuando yo miraba este texto tan poderoso, el Evangelio de Marcos 16:15, que es muy conocido. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo tremendo y la maravilla de Dios, cuando yo escuché esta palabra, hermanos, realmente no va con nosotros. Yo soy catequista de bautismo. Preparábamos a los padres de familia cuando ellos, antes de recibir el bautismo. Y entonces este texto de la palabra de Dios, hermanos, en nuestro manual de católico no cuenta este texto. Son 16 textos que nosotros usamos del bautismo, pero no cuenta esto, no cuenta este texto. Y entonces lo enseñé por 16 años. Lo enseñé por 16 años, hermanos, en Cristo Jesús. Teníamos un manual como enseñarle, prepararle a las personas. Y entonces, por eso les decía que nosotros, hermanos, como líderes, estamos persiguiendo a la sana doctrina, que es el Evangelio Santo de Jesucristo. Y entonces, pero no se me ocurrió en la mente, hermano, que en la infinita misericordia del Señor, un día yo me bajara de las aguas, hermanos. Nadie pensó eso. Pero cuando llegó ese momento, hermanos, fue un día glorioso, un día de salvación. Un día de salvación, hermanos.
Era el momento especial cuando el pastor me bautizó. Yo y la familia pastoral recibí mi bautismo. Detrás de mí en ese día solo se logró bautizar a 200 personas. Solo eso se logró bautizarlos. Y entonces fue un momento tremendo, porque ustedes saben que ahorita por muchos medios que hay, el Facebook, el internet, hermanos, más alguien se puede, de diferentes iglesias vieron ese bautismo, fue glorioso. Y entonces empezó a circular en las redes, hermanos. ¿Y qué me decían la gente después de recibir mi bautismo? Entonces era increíble, impresionante, hermanos, pero yo tenía cerrado mis oídos a la voz de la gente. Yo estaba recibiendo las inspiraciones, el poder, la buena noticia del reino, y feliz por mi salvación, hermanos, en Cristo Jesús. Personalmente yo les agradezco a los hermanos, a las hermanas que han predicado a través de las radios. Hay algunos hermanos hoy que han predicado en las radios, hermanos. Quiero ver a algunos de nuestros hermanos que han predicado a través de la radio. Dios los bendiga, siervos. Dios los bendiga. Aquí hay muchos. De este lado, gracias, hermanos. Uno cuando predica la palabra del Señor en un programa radial, tal vez uno dice: ¿será que hay quien me escucha? ¿Será que hay alguien que se interesa por la palabra de Dios? La palabra dice muy claro que a la hora de tirar la semilla, gloria a Dios, gloria a Dios. Es algo tremendo porque se cumple la bendita y poderosa palabra de Dios. A la hora de tirar la semilla, la tierra responde, hermanos. Y entonces, por eso jamás la palabra regresará vacía. Y fruto de esa palabra que ustedes han predicado somos nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Somos nosotros. Hoy han venido conmigo algunos hermanos de la iglesia que yo pastoreo, hermanos. Pónganse de pie, por favor, que te quedan un momento diciendo gloria a Dios. 1, 2, 3. Son algunos de los hermanos. Aquí traje